Hay líderes que marcan la diferencia, como Pablo y Silas, que llegaron a Tesalónica y todo cambió, señalados por trastornar ciudades, cuando en realidad las estaban transformando. Ese es el liderazgo disruptivo, el que trasciende lo imposible, el que va más allá de sus límites, provocando un cambio extraordinario. Prepárate para liderar con valentía, porque cuando Dios te respalda, todo es posible. Líderes disruptivos, trascendiendo lo imposible para crear lo extraordinario. Nuestra nueva serie. Bienvenidos. Durante todo este mes de mayo se ha estado hablando acerca de líderes disruptivos. La hermana Manuela Félix comenzó la serie con una excelente y magistral exposición, y luego le siguieron los otros, y ya la iglesia por lo menos entiende lo que es el término disruptivo, porque cuando hablamos de líderes disruptivos, estamos hablando de líderes que son capaces de desafiar lo convencional e introducir lo novedoso de Dios. Amén. Provocando un cambio significativo. De manera que en toda la Biblia nosotros podemos observar hombres y mujeres que han sido llamados para transformar un mundo en crisis. Por ejemplo, cuando nosotros analizamos el libro de Génesis, en el libro de Génesis hay varios hombres que fueron capaces de ser de bendición para toda una generación. Vencieron desafíos. Tenemos el caso, por ejemplo, de Abraham. Dios fue el que se acercó a Abraham y lo llamó y le dio una tarea, le dio una encomienda, porque a todo el que Dios llama le da una asignación. Todos hemos sido llamados por Dios para cumplir con una asignación. Recuerda que Jesús mismo dijo: yo no he venido para ser servido, sino que yo he venido para servir. Y Abraham tenía que dejar su zona de confort. Abraham tenía que dejar su zona de comodidad para cumplir con el propósito de Dios. Porque la encomienda era la siguiente: sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Y él tuvo muchas oposiciones como todos nosotros, pero se decidió a caminar por fe. Porque cuando Dios nos llama a un ministerio o una asignación, nos llama para que nosotros nos movamos por fe y caminemos por fe. Y ese es el desafío que tenemos. Dígale al que está a su lado: tú tienes un desafío, y es caminar por fe. Caminar por fe es caminar en lo sobrenatural de Dios. Caminar por fe es caminar sin ver nada en el mundo físico. Caminar por fe es caminar mirando al invisible. Es dejar a un lado el razonamiento humano. Es dejar a un lado la lógica humana y comenzar a moverse por la fe. Abraham no solo salió de su tierra, Abraham no solo salió de su parentela, sino que se convirtió en un referente, ya que se le llamó el padre de la fe. Porque Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y él terminó bendecido, pero tuvo que enfrentar en una ocasión 4 ejércitos. ¿Usted sabía eso? Tuvo que enfrentar en una ocasión a 4 reyes y vencerlos. O sea que Abraham también era un guerrero y venció a esos 4 reyes. Jacob también fue un líder disruptivo. Amén.
Isaac también fue un líder disruptivo. Y en lugar de crisis, Dios lo pudo prosperar, Dios lo pudo bendecir. Porque Dios siempre se va a mover en medio de la crisis. Dios se va a mover en medio de situaciones difíciles. Ahí en verdad es cuando Dios entra en escena, cuando todo está marchando raro, cuando todo está marchando mal. Es la oportunidad que Dios tiene para manifestarse. Es la oportunidad que Dios tiene para glorificarse. Es la oportunidad que Dios tiene para manifestar su poder y su gloria. Y Dios bendijo a Isaac en Gerar, dice el libro de Génesis, porque la gracia de Dios estaba sobre él. El favor de Dios estaba sobre él. Y también Dios bendijo a José. Son muchos personajes que lo voy a mencionar solamente para que lo recuerde. José fue un líder disruptivo. El pozo no lo detuvo. El que lo vendieran a los esclavos tampoco lo detuvo. No le detuvo la envidia, porque la palabra dice que sus hermanos estaban llenos de envidia. Porque cuando Dios se coge contigo, la gente ve la gracia de Dios sobre tu vida. La gente ve el brillo de Dios sobre tu vida. Y muchos no estarán de acuerdo con tus sueños. Muchos no estarán de acuerdo con tus pensamientos. Muchos no estarán de acuerdo con tus ideas. Porque la palabra dice que José tenía sueños, pero esos sueños que José tenía se los había dado Dios. Formaban parte del propósito de Dios. Pero eso despertó la envidia de sus hermanos. Y la envidia no lo pudo detener. No pudo detener a José. La cárcel tampoco lo pudo detener. Las falsas acusaciones no lo pudo detener. Y el propósito de Dios se cumplió. Y en su época fue de bendición, no solo para sus hermanos, no solo para su familia, sino para toda una generación y todo un país. Porque Dios usó a José para librar a toda una nación y una región de la crisis. De la crisis. Dios le dio sabiduría para administrar los recursos que Dios hasta ese momento había provisto. Por eso José fue un líder disruptivo. Al igual que Moisés. Moisés fue un líder disruptivo que fue capaz de liberar al pueblo de Israel que estaba siendo esclavo en Egipto. Y la mano de Dios estaba sobre Moisés. Josué también fue un líder disruptivo. Gedeón fue un líder disruptivo. David fue un líder disruptivo porque fue capaz de enfrentarse a un gigante conocido como Goliat. Y me encanta la valentía de David, porque Goliat llevaba mucho tiempo desafiando a todo un ejército. A todo un ejército. Con palabras atemorizantes. La Biblia dice que el pueblo de Israel, el ejército de Israel, estaba lleno de miedo. El ejército de Israel estaba lleno de temor. Nadie quería enfrentarse a ese paladín. Desde su juventud era un guerrero. ¿Quién quería enfrentarse al gigante Goliat? Pero un día llegó ese jovencito de 17 años, porque no era un hombre, era un jovencito de 17 años. Para que usted vea que cuando Dios tiene planes contigo, no importa la edad, no importa tus limitaciones. Oh gloria a Dios, oh gloria a Dios. No importa la edad que tú tengas, si Dios dijo que lo hará a través de ti, Él lo hará a través de ti. Lo importante es que Dios lo dijo. Y si Dios lo dijo, yo lo creo. ¿Cuántos dicen amén? Si Dios lo dijo, yo lo creo con todo el corazón. Y David dijo: ¿y quién es ese incircunciso que está hablando tan mal acerca del Dios de Israel? Y usted conoce la historia, no se la voy a narrar porque entonces nos quedaríamos ahí. En fin, enfrentó al gigante Goliat. Y en plena batalla le dice David a Goliat: tú vienes contra mí con espada, lanza
y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos, a quien tú has provocado. A quien tú has provocado. Entonces David fue un líder disruptivo porque fue capaz de desafiar lo convencional y se enfrentó al gigante y lo venció. Por eso es considerado como un líder disruptivo. ¿Y qué usted me dice de Nehemías? Que fue capaz de transformar la mentalidad de todo un pueblo. Los muros de Jerusalén estaban calcinados por las llamas. Los muros de Jerusalén estaban destruidos. Y la palabra dice que Nehemías se humilló ante la presencia de Dios porque le dolió en su corazón la condición que tenía el pueblo. Lo dice el capítulo 1 y el capítulo 2 de Nehemías. Y propuso en su corazón reconstruir los muros de Jerusalén. Ahora, ¿por qué era tan importante la reconstrucción de esos muros? Porque los muros se fabricaban y se hacían en las ciudades para proteger la ciudad de invasiones enemigas. Y en ese momento Jerusalén no tenía muro, estaba desprotegida. Pero en el mundo espiritual los muros simbolizan intercesión, oración, cobertura. No había cobertura en el pueblo de Dios. Estaban a la intemperie. Cuando los muros están caídos es porque no hay oración. Cuando los muros están caídos es porque no hay intercesión y por tanto no hay protección espiritual. Y Dios levantó a Nehemías. Dios inquietó el espíritu de Nehemías. Nehemías no era cualquier persona. Nehemías trabajaba como copero del rey Artajerjes. Trabajaba como copero del rey. Era un funcionario de ese reinado. Era un hombre de confianza. Ganaba bien, ganaba buen salario, vestía bien, estaba bien cómodo. Pero él no se hizo de la vista gorda. Por eso me encanta el liderazgo de Nehemías. Porque hay personas que desde que están cómodas, comiendo bien, vistiendo bien, ya no se acuerdan de las personas que dejaron atrás. Ya no se acuerdan del pueblo. Así son los políticos, muchos de ellos, no todos, porque siempre hay excepciones, pero la gran mayoría de políticos, desde que llegan al poder, se olvidan del pueblo que votaron por ellos. Ya lograron su objetivo, ya lograron sus metas, ya están viviendo bien, su familia está viviendo bien, ellos están viviendo bien, y en vez de servirle al pueblo, ellos se sirven del pueblo. Oye eso, donde debería ser lo contrario. Pero Nehemías no era como esos políticos. Nehemías se entristeció, se sentó y lloró, dice la palabra de Dios. Hizo duelo por varios días y ayunó y oró. Y el rey vio que él cambió su semblante y le preguntó: ¿qué es lo que te está pasando? Y entonces Nehemías le contó al rey lo que estaba pasando. Y el rey, como era muy amigo de Nehemías, y aparte de que era su rey, era muy amigo de Nehemías, dijo: yo te voy a apoyar con ese proyecto. Porque cuando Dios está contigo, el Señor te respalda. Cuando Dios está contigo, el Señor te apoya. No importa la condición en la cual esté el pueblo. Si Dios dijo que te va a usar, Él te va a usar para restaurar. Nehemías fue un líder disruptivo porque fue capaz de restaurar los muros y de devolverle esperanza al pueblo. El pueblo había perdido la esperanza, estaba desanimado. La mentalidad que ellos tenían era una mentalidad de derrota. Y Nehemías no salió con mucha gente, salió con unos pocos, dice la palabra. Porque a veces pensamos que es con la mucha gente que se van a realizar los proyectos de Dios. No, nunca el reino de Dios ha funcionado así.
Dios no se mueve en las muchedumbres, Dios se mueve con personas que le crean. Aunque sean 2 o 3, si usted le cree a Dios, Él hará el resto. ¿Cuántos lo creen así? ¿Cuántos lo creen así? ¿Y sabe qué? Que se levantó Sanbalá, y se levantó Tobía, y se levantaron los árabes, y comenzaron a mofarse de Nehemías. Comenzaron a ridiculizar a Nehemías, y comenzaron a decir: ¿y quiénes son estos? ¿Acaso ellos serán capaces de reconstruir los muros? ¿Serán capaces de hacer una obra tan grande como esa? Y comenzaron a burlarse. ¿Y con qué recursos ellos lo van a lograr? ¿Y con qué recursos ellos lo van a hacer? Y comenzaron a mofarse y a burlarse de Nehemías. Y Nehemías tuvo que levantarle el ánimo al pueblo, y tuvo que decirle al pueblo: acuérdense lo que Dios hizo en el pasado. Lo llevó al pasado. Cómo Dios con brazo fuerte sacó a su pueblo de la esclavitud egipcia. Cómo Dios con brazo fuerte dividió las aguas del Mar Rojo, y cómo el pueblo cruzó en seco, y cómo en el desierto el Señor lo sustentó con maná. Y si Dios lo hizo en el pasado, lo hará en el presente. Si Dios lo hizo contigo en el pasado, lo hará en el presente. No importa por la situación que tú estés pasando en este momento. Si Dios lo hizo en el pasado, lo hará en el presente. Las pruebas por las cuales tú estás pasando, eso no es nada. Porque lo que Dios hará contigo será mucho más glorioso. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos dicen amén? Díganle al que está a su lado: esas pruebitas que tú estás pasando, eso no se compara con la gloria que Dios ha de derramar sobre tu vida. Y yo pregunto en esta noche: ¿cuántos tienen pruebas? El que no tiene prueba, que se examine. Porque el reino de Dios es un reino de proceso. El reino de Dios es un reino de prueba. Y todo el mundo tiene que ser procesado. Todo el mundo tiene que ser probado. Si tiene pruebas, es porque Dios tiene planes contigo. Dígale al que está a su lado: esas pruebas, esas tribulaciones, eso no es nada para lo que Dios va a hacer contigo. Y Dios lo hizo a través de Nehemías. Por eso Nehemías era un líder disruptivo del Antiguo Testamento. ¿Y qué me dice de Job? Que Dios permitió que lo perdiera todo. Óyeme bien: cuando tú te encuentres en diversas pruebas, no te quejes. Busca un líder llamado Job, un líder disruptivo, un líder que fue capaz de glorificar a Dios en medio de su peor proceso. Dios mío, ay, ay, ay. ¿Cuántos se acuerdan de lo que pasó en Santo Domingo hace ya un mes y pico en la discoteca Yeset? Muchos perdieron sus familiares allí. Eso pasó con Job, y peor. Lo que pasó con Job fue peor, porque un mismo día, escucha bien este detalle, dice la Biblia que el mismo día Job perdió todo su ganado. Tenía miles de cabezas de vaca y la perdió toda. No se sabe cuántos chivos, lo perdió todo. No se sabe cuántos caballos, lo perdió todo. Y le dieron la noticia de que todo lo había perdido. Y Job no perdió su fe y glorificó a su Dios. Vino el primer mayordomo a darle la noticia, y no había salido ese muy bien de la casa cuando viene el otro con la otra noticia, diciéndole: tus hijos todos estaban en una fiesta y hubo un temblor de tierra, el techo se cayó, así mismo dice la palabra, y todos murieron. O sea, el mismo día Job pierde todas sus riquezas, todas sus pertenencias,
y pierde a todos sus hijos e hijas el mismo día. ¿Sabe qué le dijo la mujer? Esta prueba yo no la soporto, le dijo la mujer a Job. Estoy parafraseando. Maldice a tu Dios y muérete. Porque no solamente perdió sus pertenencias, no solamente perdió a sus hijos, sino que perdió la salud. Una sarna le salió en todo su cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, dice la palabra. Una sarna que no podía ni siquiera dormir en la casa. Tenía que dormir a la intemperie, porque era algo como que se contaminaba, que se pegaba. Por eso Job fue un líder disruptivo. ¿Y qué me dice de Isaías? ¿Y qué me dice de Jeremías? ¿Qué me dice de Ezequiel? Profetas que profetizaron en el tiempo de la cautividad, cuando no había adoración, cuando no había templo para adorar a Dios, cuando los profetas eran maltratados, cuando los profetas eran perseguidos, cuando los profetas profetizaban desde el abismo y desde la prisión. A esos profetas hay que reconocerlos porque fueron profetas disruptivos. ¿Y qué me dice de Elías? Fue un profeta disruptivo porque fue capaz de desafiar a todo un reinado y a todo un sistema idolátrico. Líderes disruptivos como Daniel, que no adoró ni se postró ante la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Daniel no quiso comer la comida que comía el rey, porque para él esa comida estaba contaminada, porque estaba sacrificada a los dioses. Y no vendió su identidad. Líderes disruptivos como Sadrach, Mesach y Abednego, compañeros de Daniel, que aunque lo lanzaran al foso y al horno de fuego, ellos no negaron la existencia de su Dios. Y yo te pregunto a ti en el día de hoy, ¿qué clase de líder tú eres? ¿Acaso tú eres de aquellos que retroceden o de aquellos que avanzan? ¿Acaso tú eres de aquellos que te rinden o de los que perseveran, de los que persisten? ¿No dice la Biblia que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan? Tenemos que seguir golpeando la piedra. Tenemos que seguir perseverando y avanzando, porque el enemigo se va a oponer. Recuerda que esta lucha no es con carne ni es con sangre. El reino de Dios siempre tendrá oposición. Y hay un líder que está por encima de todos los líderes, que se llama Jesús. Jesús fue un líder disruptivo que vino a cambiar la historia. Dígale al que está a su lado: Jesús fue tan disruptivo que cambió toda la historia. Y hoy los historiadores tienen que señalar antes y después de Cristo, porque fue capaz de cambiar la historia de la humanidad. Sus enseñanzas cambiaron la mentalidad de la gente. Su sacrificio en la cruz fue incomparable. Su resurrección fue gloriosa. Sus enseñanzas han permanecido de generación en generación. Él vino a cambiar todo un sistema. Diga conmigo: Jesús vino a cambiar todo un sistema religioso, político, cultural. Y él decía: lo que yo he escuchado de mi Padre es lo que yo enseño, lo que yo hablo. Las palabras que yo porto son las palabras que he escuchado de mi Padre celestial. La gente se admiraba de su doctrina y la gente decía: pero ¿quién es este que habla con tanto poder?
Pero ¿quién es este que habla con tanta autoridad? Hablaba con autoridad. Tenía una palabra poderosa. Amén. Las multitudes le seguían. ¿Y quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este que camina sobre las aguas? ¿Quién es este que es capaz de sanar a los enfermos? ¿Y quién es este que es capaz de resucitar a los muertos? ¿Y quién es este que es capaz de echar fuera a los demonios? Los demonios le conocen y le obedecen. Vino a cambiar todo un sistema. Hasta ese momento nadie había sido capaz de identificar a los demonios, porque los demonios se originaron en el mismo infierno. Hay gente que piensa que los demonios son ángeles caídos. Eso no es bíblico. Los ángeles caídos son una cosa y los demonios son otras. Luego le explico eso. Pero Jesús fue capaz de identificar a los espíritus inmundos, los neumatitas, que son los demonios, y fue capaz de echarlos fuera. Porque esos espíritus son espíritus de maldad. Y nadie antes había sido capaz de identificar a los demonios. Y él fue capaz no solo de identificarlo, sino de echarlo fuera. Él decía: por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, porque el reino de Dios se había manifestado en su tiempo. Fue disruptivo porque cambió la mentalidad, no solo de 12 discípulos, sino de toda una generación. Y sus enseñanzas han permanecido hasta hoy. Hombres y mujeres que fueron llamados por Dios para transformar a un mundo en crisis. Y Dios te ha transformado a ti para que tú transformes a otros. Dígale al que está a su lado: Dios te ha transformado a ti para que tú rompa esquemas y cumpla con el propósito eterno de Dios. ¿Usted cree que Dios te ha transformado para que solamente tú estés ocupando una silla y adorando? Recuerda que ese es uno de los propósitos de Dios para su iglesia. Ese es uno, pero no es todo el propósito. Porque Dios nos ha diseñado para que le adoremos, pero también Dios nos ha diseñado para que le sirvamos. Tenemos que servir, tenemos que compartir las buenas noticias con otros. Y el próximo mes, que es el mes de junio, tenemos el tema. ¿Cuál es el tema que tenemos? Discipulado disruptivo. Ahora, ¿por qué tenemos que hacer discípulos? Porque el reino de Dios se expande. De esa forma es haciendo discípulos. Las iglesias crecen numéricamente, es haciendo discípulos, es predicando el evangelio. Si no predicamos el evangelio, entonces no vamos a crecer numéricamente. Si no salimos de las 4 paredes y saltamos, entonces no vamos a crecer numéricamente. No es cuestión de hacerlo un día o 2 días, o cuando el pastor se lo recuerde a usted. Es cuestión de hacerlo todos los días. La iglesia primitiva predicaba a Cristo todos los días. Dice la palabra que ellos no cesaban de hablar de Jesús. Dígale al que está a su lado: no te calles. Sigue hablando de Jesús. Sigue hablando de Jesús. Porque el Señor te ha transformado. Es para que tú hables de Él, de lo que Él ha hecho en tu vida. Piense por un momento en lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Cuánto han sido tocados por la palabra de Dios? ¿Y cuánto han sido transformados por esa misma palabra? Entonces, háblale de eso a otros. Dígale al que está a su lado: tienes que hablar de Jesús. Dios te ha transformado. Tienes que romper esos esquemas. En el nombre de Jesús.
Y hay un ejemplo en la Biblia, después de Jesús, que es el ejemplo del apóstol Pablo. Pero Pablo era terrible. Pablo no era cualquier persona, cualquier personaje. El apóstol Pablo era bien malo, bien guapo. Era carpetoso. Porque el apóstol Pablo se llamaba nada más y nada menos que Saulo de Tarso. Saulo de Tarso. Y Dios entonces, ¿qué hizo? Se acercó a Saulo de Tarso y lo cambió, lo transformó, lo salvó, para que a su vez él dé por gracia lo que por gracia había recibido y se mueva y busque a los perdidos. Dios llamó a este hombre porque Dios tenía desde el principio planes con este hombre, porque Saulo de Tarso era un hombre decidido. Saulo de Tarso pertenecía a una religión que era enemiga de Jesús. Para que usted entienda, Saulo de Tarso era fariseo, pertenecía a ese grupo religioso que perseguía a los que hablaban de Jesucristo. Pero Saulo de Tarso se tomó esa misión muy a pecho, porque Saulo de Tarso fue capaz de conseguir carta, un documento legal que lo acreditaba como perseguidor de los seguidores de Jesús, y podía incluso llevar a esos seguidores a la cárcel, y si esos seguidores se resistían, tenía autoridad para darle muerte. Y la palabra dice que él sacaba a los seguidores de Jesús, los sacaba de las casas, lo agarraba por el cabello. Usted sabe que antes la mayoría de hombres usaban el cabello un poquito largo, no iban a la barbería, usaban barba larga, cabello largo. ¿Y sabe qué hacía Saulo de Tarso? Se metía en las sinagogas, se metía en las casas, porque la iglesia primitiva no tenía templo, se reunían en las casas, en las células de enseñanza bíblica, ahí se reunían y partían el pan con armonía, con sencillez de corazón. Y ahí se metía Saulo de Tarso con un escuadrón de hombres y agarraba a los líderes de esa célula, los hombres líderes, por el cabello y los sacaba de ahí arrastrándolo. Ese era Saulo. Ese era Saulo de Tarso. Y Dios desde el cielo, a mí me encanta la misericordia de Dios, porque si Dios tuvo misericordia de Saulo de Tarso, de nosotros también tuvo misericordia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y yo me imagino que Dios estaba contemplando toda esa escena desde el tercer cielo y estaba diciendo: un hombre así es que yo necesito. Oye bien, un hombre así es que yo necesito, un hombre decidido, un hombre que no echa para atrás, un hombre que no solamente palabras sino que hechos. Yo le voy a enseñar a él lo que es padecer por mi causa, y lo voy a usar a él para que predique la palabra entre los gentiles y entre los reyes. Es a él que lo voy a usar, porque los demás hacen su trabajo, pero este se pasa. Ay, de manera que podemos observar que Dios llamó a este hombre con unas características únicas. Saulo de Tarso tenía una característica que no la tenían ninguno de los apóstoles que Jesús había llamado. Porque Dios te va a usar con tus características. Si tú fuiste una mujer violenta, Dios te va a usar en el reino con violencia. Si tú fuiste una desacatada o un desacatado, Dios te va a usar para que tú le hagas la vida imposible al reino de las tinieblas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios?
¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hay cosas que Dios no te la va a quitar, sino que la va a transformar. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen aleluya? Hay cosas que Dios no te la va a quitar, porque Dios te necesita a ti. Así es que Dios te necesita. Es una bravucona. Esa es que yo voy a usar como profeta. A esa bravucona que no tiene pelo en la lengua, a esa que voy a usar como profeta, para que use la lengua para profetizar. Aleluya. Amén. A ese hombre que le da un trompón a cualquiera, un tabanón a cualquiera, a ese que yo voy a usar para mi gloria, para que arrebate el reino de Dios con violencia. Porque solo los violentos, diga, los violentos arrebatan el reino de Dios. Dígale al que está a su lado: tú no eres un perdedor. Piensa por un momento, Dios es un estratega. Y si Dios te llamó a ti, es porque tú eres útil. No sé si usted me está siguiendo. Dios no es loco. Porque mira cómo Dios escogió a Pablo, quien era Saulo de Tarso. Piensa por un momento, si Dios me llamó a mí, fue porque vio algo en mí. No le crea al diablo. El diablo quiere que tú estés ahí añingotado. El diablo quiere que tú estés ahí sentado como un pan frío. Sacúdete en el nombre de Jesús. Sal de ese letargo espiritual. Sal de esa apatía espiritual. Sacúdete. Créele a Dios. Levántate de la silla y dile al Señor: Señor, heme aquí. Voy a cumplir con tu propósito. Voy a cumplir con tu voluntad. Voy a hacer tu obra. Y catamasana la rabacanda. Voy a hacer tu obra. Dios dijo: a ese que yo necesito para que sea mi portavoz, lo voy a usar para que evangelice y lleve mi evangelio al mundo gentil. Porque Pedro, estoy parafraseando, Pedro es muy bueno, pero le gusta trabajar con los judíos. Pedro es cuadrado. Y los demás discípulos no quieren predicarle a los gentiles. Incluso Pedro se sorprendió cuando el Espíritu Santo cayó en la casa de Cornelio y dijo: ¡Oh! Yo no sabía que el Espíritu Santo se podía derramar entre los gentiles. Había prejuicio, diga prejuicio. Prejuicio. Por eso yo digo: no, a Pedro no lo puedo usar, porque por una unción que tenga, él va a ministrar con prejuicio, con cierto prejuicio. Es a este. ¿Y cómo lo hago? Porque eso no le cree a nadie. Tengo yo mismo que aparecérmele. Alábale. ¿Cómo es que lo voy a hacer? Porque si le mando a uno de estos, fácilmente le corta la cabeza. ¿Cómo es que lo voy a hacer? Aleluya. Dios dijo: voy a usar a Saulo como un líder. Será mi vocero oficial del evangelio. Porque este hombre tiene unos talentos tremendos. Tiene unos talentos particulares. Tiene el don de la palabra, decía Dios desde el cielo. El don de la palabra lo tiene. Cuando él habla, la gente lo escucha. La gente le presta atención. Así que yo quiero a uno, dijo Dios desde el cielo. Le voy a revelar a él mis misterios. Le voy a revelar a él mis propósitos. Esos misterios que tengo ocultos, que no se lo he revelado a nadie. Oye eso. Se lo voy a revelar específicamente a él. Eso está en Colosenses 1:24 y 25. Por eso Pablo dice: lo que yo he recibido, no lo he recibido porque nadie me lo haya enseñado,
sino que lo he recibido por revelación. ¿Están entendiendo? Dice Dios, a ese judío fariseo, a ese judío sobresaliente, a ese judío que tiene una educación griega. Oye bien, la educación que tenía Pablo era griega. Eso significa que estaba basada en la lógica, en el razonamiento. Pablo tenía una mezcla de religiosidad encima, que no era fácil romper esos argumentos. Por eso él habla de esos argumentos que son pensamientos que van en contra de Cristo. Y él habla de esos argumentos porque él luchó con esos mismos argumentos. Dios tuvo que trasladarlo al mismo cielo y mostrarle allí los misterios. Por eso él dice, yo fui arrebatado al cielo, si en la carne yo no sé, si en el cuerpo tampoco sé, si fuera del cuerpo tampoco sé. Yo sé que lo que allí sí me mostró me es difícil yo describir con el vocabulario humano. En otras palabras, lo que yo porto, lo que yo tengo que transferírselo a ustedes es en el espíritu, porque si no, no me van a entender. Eso fue después. Estoy haciendo un paréntesis para que te entienda el contexto. Ahora póngase a pensar, no en Pablo, sino en usted. ¿Tú crees que Dios anda perdiendo su tiempo? Cuando Dios me reveló esto, yo lloré y dije, Señor, no me siento digno de que tú hayas puesto algo en mi vida, de que tú te hayas fijado en mí. Porque es que Dios quiere que tú des por gracia lo que tú has recibido por gracia. Y Dios dijo, una gente así que yo necesito, con educación griega para que llegue a los griegos. Una gente así que yo necesito con ciudadanía romana. Pablo era un judío con ciudadanía romana. Es decir, que le llegaba también con su influencia y con su educación a los romanos, que son los gentiles. Por eso él fundó la primera iglesia en Roma. Quien la fundó fue Pablo, en Roma. Y esa iglesia todavía existe hasta el día de hoy. Claro, está bajo el poder católico, pero existe, está ahí. La historia está ahí. ¿Están entendiendo eso? Dios dijo, a este señor con la capacidad que tiene, con la característica que tiene, es que yo voy a usar para que sea un líder disruptivo. Yo quiero usarlo a él. Es a él que lo voy a usar, porque lo veo motivado. Lo único que está en el equipo contrario. Hello. Pero la motivación que tiene es terrible, es tremenda. Nadie tiene esa motivación. Y Dios dijo, tengo que buscar la manera de cómo traerlo a que forme parte de este equipo, porque a él es que yo lo necesito. Tengo que tratar con él de forma directa. Tengo que atraerlo a mí. Y yo me imagino que él comenzó a observar a todos sus predicadores y dijo, si mando a este se lo lambe Saulo, si mando a aquel lo corre a palo Saulo, si mando a este, bueno, hasta de espada le saca Saulo. ¿Qué es lo que yo voy a hacer con Saulo? ¿Y qué dice la palabra en el libro de Hechos, capítulo 9? No se lo voy a leer, se lo voy a dar como referencia, del 1 al 6. Dice que un día iba Saulo de Tarso con toda su fuerza, con todo su celo, con toda su furia. ¿Iba a dónde? Camino a Damasco, para darle muerte a los seguidores de Jesús. Y mientras iba camino a Damasco para darle muerte a los seguidores de Cristo, de repente un resplandor de luz se aparece en el cielo. Y fue tan grande
ese resplandor de luz, que todo el mundo quedó a ciega, no podía ver, incluyéndolo a él. Y él cae postrado, no se sabe si andaba caminando o andaba en un caballo. Lo que sí dice la Biblia es que él cayó postrado. Y cuando cae postrado, escucha una voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y esa voz retumbaba en los cielos. Todo el mundo escuchaba la voz, pero no veía a nadie. Y entonces Saulo le contesta: ¿quién eres? Y esa voz le responde: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te él dar coce contra el aguijón. ¿Qué le dijo eso? Tú estás acostumbrado a bregar con mis discípulos y a chocar con ellos, pero ahora chocaste conmigo. Y chocar conmigo es como chocar contra el aguijón. Ahora, ¿quién me dice qué era el aguijón? El aguijón era una puya punzante que la usaban los agricultores y se la ponían a los becerros, a los bueyes, porque antes no habían máquinas para arar la tierra, usaban bueyes para arar la tierra. Y para que los bueyes no salieran huyendo, porque tenían que andar los bueyes en una velocidad para arar la tierra, no podían precipitarse, andaban en una velocidad bien pausada. Entonces los agricultores colocaban aguijones en las patitas de los bueyes. O sea, era como algo punzante detrás de sus talones. Cuando el buey levantaba la patica para aumentar la velocidad, chocaba su patita contra el aguijón, que era una puya punzante, y botaban sangre de las patitas. Saulo iba apresurado a matar a los cristianos, y el Señor le dice: dura cosa te da el coce contra el aguijón. Como quien dice: no apresure tus pasos, porque va a chocar contra el aguijón y va a sangrar. Hello. Y quedó ciego, quedó sin vista. Lo llevaron a una casa en brazos de amigo, al bravucón lo llevaron a una casa, y allí duró 3 días sin comer nada, ciego, abandonado. No comió ni bebió nada por 3 días. Y Dios trata con un hombre de oración llamado Ananías y le dice: Ananías, levántate. Ananías estaba orando en el templo. Sí, Señor, dime, ¿qué hago? Levántate y ve a la calle que se llama derecha, palabra de ciencia. Dios le reveló ahí la dirección donde se encontraba Saulo de Tarso. Y allí te va a encontrar un hombre ciego, conocido como Saulo de Tarso. Y Ananías dice: ¿qué? Ese hombre que ha matado tanta gente, ese hombre que persigue a los cristianos, su fama ha corrido por toda esta región. La gente le tiene miedo, todo el mundo anda huyendo. Sí, vete, a ese mismo es que tú vas a orar por él, para que recobre la vista, porque instrumento escogido me es este, para que anuncie las buenas nuevas entre los gentiles. Y a él yo le voy a enseñar, a él yo le voy a enseñar lo que es padecer por mi causa. Y a ese fue que Dios usó para cambiar la mentalidad de muchos. Pablo realizó 3 viajes misioneros gloriosos, proclamando las buenas nuevas de salvación. Predicó desde Jerusalén hasta Macedonia. Pablo fue un siervo único que fue usado para muchos milagros. Dios lo usó con señales, milagros y prodigios. Amén. Dios usó a Pablo como un instrumento poderoso.
predicó la libertad en Cristo, fue encarcelado, padeció persecución durante muchos años en su ministerio, murió por la causa de Cristo. Fue un hombre disruptivo porque cambió la forma de pensar de la iglesia. Escribió 13 cartas cargadas de revelación de lo alto, porque él escribió inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Ese fue Saulo de Tarso. Hay muchas cosas más que le pudiera hablar, pero entonces el mensaje se alargaría demasiado. Fue un líder disruptivo porque Dios lo usó cambiando la mentalidad de la gente de Tesalónica, que tenían una mentalidad religiosa. Dios lo usó cambiando la mentalidad del concilio de Jerusalén. Según Hechos capítulo 15, del 1 al 11. Y Dios lo usó cambiando la mentalidad de los tesalónicas. Según Hechos 17, del 1 al 9. Alborotó la ciudad con la enseñanza de la palabra de Dios. Dios lo usó poderosamente como un instrumento de bendición para llevar el evangelio sin ningún tipo de limitaciones. Desde que Pablo recibió a Jesús, nunca se cayó, nunca se sentó. Todo el tiempo estuvo haciendo la voluntad de su Padre. Era un líder, definitivamente, era un líder disruptivo. Porque lo que había recibido, lo había recibido por revelación. Él fue obediente al llamado de Dios. Y es por eso que me encanta lo que él escribe en Gálatas, capítulo 1, versículo 11 y 12. Él dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Se ve que cuando fue trasladado al cielo, le introdujeron un código cargado de revelación. ¿Están entendiendo eso? No es lo mismo enseñar doctrina, adoctrinar, que enseñar por revelación. Y Pablo enseñó por revelación. Un líder disruptivo. Tú eres un líder disruptivo. Dígale al que está a su lado: yo soy lo que Dios dice que soy. Yo soy lo que Dios dice que yo soy. Pablo no solo enseñó la palabra de Dios, sino que levantó una generación con revelación de la palabra de Dios. Levantó a un hijo llamado Timoteo. Póngase de pies. Y Dios le dijo a Timoteo: tienes que ser fiel a la palabra que te hemos confiado. Tienes que ser leal a lo que Dios ha depositado en ti, Timoteo. Dios formó hombre como Timoteo, Dios formó hombre como Tito, y a quien usó fue al apóstol Pablo. Y es por eso que en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 1 y 2, le dice Pablo a su hijo espiritual Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que ha oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. En otra palabra, yo me dupliqué, duplícate tú también. Lo que tú has recibido, compártelo con otros. Que esta palabra siga de generación en generación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pablo levantó otros líderes. Pablo levantó a Timoteo. Pablo levantó a Tito. Amén. Y ellos adoptaron su estrategia. Adaptaron la estrategia de Dios a cada cultura. Y su liderazgo no solo fue un liderazgo de confrontación, sino de multiplicación. No nos quedemos con tanta revelación.
compartamos la palabra de Dios. Al que mucho se le da, mucho se le va a demandar. Yo creo que llegó el tiempo de romper con las limitaciones y con el conformismo. Dígale al que está a su lado, tenemos que romper con las limitaciones. Tenemos que caminar la milla extra. Tenemos que forzar a la gente a recibir a Cristo. Dice la palabra, forzarle a entrar por la puerta angosta. Porque ancho es el camino y muchos transitan ya por ese camino. Tenemos que hacer el trabajo. No podemos desmayar, no podemos desmayar. No hay lugares duros, no hay sitios duros. La palabra de Dios no vuelve atrás vacía. Tenemos que sembrar la palabra de Dios. Dígale al que está a su lado, tenemos que sembrar la palabra de Dios. Tenemos que predicar la buena nueva de salvación. Tenemos que hacer discípulos. Hoy hay un compromiso, no con la iglesia solamente, no con el pastor solamente, hay un compromiso con Dios. Invita a la gente a Jesús. Y no solo invítalo, sino vaya y búsquelo. Porque si lo invita no van a llegar nunca. Tienes que ir a buscarlo. Tienes que ponerte de acuerdo y decirle, a tal hora te paso a buscar, a tal hora voy por ti. Pablo se metía, cuando era Saulo de Tarso, se metía a las casas y agarraba a la gente por las greñas, por los moños. Qué bravo era Saulo, ¿verdad? No es que usted haga así, no es que usted haga así, sino tiene que ser agresiva. Diga, agresiva en el espíritu. Orar, interceder, predicar, sembrar la palabra en los corazones. Aleluya. Levanta tus manos. Levanta tus manos y comienza a adorar a Dios. Comienza a glorificar a Dios. Dile, Señor, te doy gracias. Gracias por llamarme y por depositar una unción disruptiva sobre mi vida. En el nombre de Jesús. Gracias. Dile, Señor, gracias. Dile, Dios, gracias. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Dile, Señor, quiero hacer tu voluntad. Dile, Dios, quiero hacer tu voluntad. Bendito Dios. Díselo al Señor ahí, tu fidelidad. Díselo. Hay líderes que marcan la diferencia, como Pablo y Silas, que llegaron a Tesalónica y todo cambió. Señalados por trastornar ciudades, cuando en realidad las estaban transformando. Ese es el liderazgo disruptivo, el que trasciende lo imposible, el que va más allá de sus límites, provocando un cambio extraordinario. Prepárate para liderar con valentía, porque cuando Dios te respalda, todo es posible. Líderes disruptivos, trascendiendo lo imposible para crear lo extraordinario. Nuestra nueva serie. Bienvenidos.